Ahora, ¿qué es lo que va a iluminar? Ahora lo va a desarrollar. Pero no solo dice Dios es luz, sino que aclara algo más. ¿Qué es? ¿Qué implica esto que no hay tinieblas? ¿Puede haber luz y tinieblas a la vez? No, de hecho, la definición de tinieblas, ¿cuál es? Ausencia de luz. En cuanto yo prendo una luz, ¿qué sucede? Como dice el himno, huyen las tinieblas. Ahora, ¿yo puedo agarrar a una luz y taparla parcialmente? ¿A qué les recuerdan? No sé, a mí me recordó a... sí, también. Pero yo pensé en una película, perdón. Cuando ponía el reflector para iluminar la nube que llamaba... ¿Está bien? Perdón, es mejor lo de ella. Perdón. Pero fíjense que ahí tapaban parte de la luz para hacer una sombra. Este texto está diciendo que en Dios no hay ningún tipo de sombras. También, perfecto. En Dios no hay eclipse, no hay sombra, no hay una mancha de oscuridad. Él ilumina. Entonces, presenta este concepto de Dios es luz. Y no hay ninguna sombra. Ahora, empieza con los y decimos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Este hermano, vamos a decir primariamente, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que estoy en luz. ¿Está bien? Definimos que Dios es luz, que no es tiniebla. ¿Qué está diciendo? Yo camino en la luz. Camino en el camino que Dios me ilumina. ¿Dios ilumina todos los caminos? Pero dice que está en luz, pero ¿cómo continúa el texto? Anda, cambió ahora. Lo que hace, a mí me encantaría un pizarrón, yo no soy del cañón, yo soy del pizarrón, fibra, tiza y usaría algo. Y ahí dibujaría una personita que dice y el camino no coincide con lo que dice. Vieron que ahora está muy de moda, que no está mal, poner el pescadito detrás del auto, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Qué identifica eso? Exactamente. Claro. Yo con el pescadito digo que soy cristiano, pero cuando cruzo el semáforo en rojo, ¿qué hago? Es la tercera vez que me contestan lo mismo en una iglesia. Claro, estamos en la iglesia de Quintana, estando viendo Romanos, el capítulo, y hablamos de las conductas del cristiano, que tiene que pagar todo, etcétera, etcétera, y el hermano me dice, pero yo pago las patentes cuando vendo los autos. Entonces, di ejemplo del pescadito, diciendo, y lo que concluyó fue eso, voy a sacar el pescadito. Dijo. No, cambiemos la forma de manejar. Yo lo digo un poco en forma graciosa, pero es triste. Es triste. Charlaba con un hermano de café y hablamos de este tema. Es que me dice, el otro día iba un muchacho del pescadito, un auto lindo, todo, y de repente lo cruzamos. Pero no. ¿Cómo? Pero, ¿cómo puedo yo decir que ando en la luz y andar diferente? ¿Cómo puedo decir que estoy bien como hijo de Dios porque vengo a todas las reuniones con el formato de cristiano, con la Biblia, el himnario, si se usa o no se usa, pero cuando voy a mi casa, cuando voy a mi trabajo, cuando voy a mi lugar de estudio, no ando como cristiano? Entonces Juan plantea, dice, empecemos el axioma, Dios es luz. Vamos a empezar unos supuestos. Si dijéramos que andamos en luz, pero no ando de esa manera, ¿cuál es la conclusión que dice Juan? Mentimos. ¿Y qué más? ¿Qué dice? ¿Mentimos? No practicamos la verdad. El cristiano verdadero tiene que tener lo que dice practicado. Que no es impecabilidad, y ahora lo vamos a ver, pero es integridad la palabra. Ahora, ¿qué Dios? ¿Vas a tropezar? O sea, yo trato de decir andar en luz y decir que ando en luz,
Entonces, ¿eso implica que automáticamente voy a caminar siempre perfecto? No. Ahora vamos a tratarlo ese tema. Bueno, yo no, Juan. No practicamos la verdad. ¿Puede haber cristianos que tengan la verdad acá y no la practiquen? No contesten, por favor. Claro, claro. Es pura coincidencia. Pero analicémonos a nosotros mismos. Autoexaminémonos. Verifiquemos la forma de manejar. Mire, yo no soy ejemplo de nada. Sinceramente no soy ejemplo de nada. Pero estoy tratando de cuidar detalles. Otros se me pasan, ¿no? Pero estoy tratando de cuidar detalles como, por ejemplo, que el de la derecha tiene prioridad. Que el peatón tiene prioridad. Que la cosa esa blanca que parece una cebra, no hay que pararse con el auto ahí arriba. En la forma de manejar, en la forma de jugar la pelota. No puede ser que terminemos de jugar la pelota los cristianos separados con un ojo negro. ¿Cómo están las mujeres en su trato en el día cotidiano? ¿De qué se habla? Yo voy a la iglesia, pero ¿viste la novela de la tarde que son todos adúlteros? ¿De qué se habla? ¿Qué se practica? Entonces cada uno tiene que revisar, porque dice el texto, mentimos. Y otro pasaje dice que nos mentimos a nosotros mismos, nos autoconvencemos que estamos en la luz y que andamos en la luz y nos decimos a nosotros mismos que andamos en la luz, pero mentimos y no practicamos la verdad. Qué triste es estar con el Dios que es luz, lo cual nosotros debemos reflejarla, y creer que estamos bien y estamos mal. Me anoto primero, no estoy acusando a nadie y tengo la impunidad de no conocerlos. Versículo 7. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, ¿qué dice? ¿Qué dice? Fíjense que no repitió al revés. Le agregó, como que le dio una vuelta. Entonces, el anterior, ¿qué hacía? Decía que andaba en luz, pero andaba diferente. ¿Qué dice? ¿Cómo dice el 7? Si andamos, da por sentado que lo dice, pero anda en la luz, ¿cómo me doy cuenta? Porque tiene comunión. ¿Entre quiénes? Entre los que andan en la luz también. Yo no puedo, Juan después se va a ahondar en este tema, pero yo no puedo andar bien con Dios, caminar bien con Dios y andar mal con mi hermano. Hay algo que está mal. Si yo estoy en la luz, naturalmente debería estar bien con mi hermano porque él también está en la luz. Entonces voy a tener comunión. ¿Qué es comunión? No me digan común unión, por favor, que es correcto. Pero ¿qué implica la comunión? ¿Están de acuerdo? ¿Qué más? Mentalmente, sentimentalmente, en objetivos, en esfuerzos, en sujeción, en obediencia. Yo tengo comunión con mi hermano. ¿Qué comunión? Supóngase que cada uno tocaba la partitura que quería. ¿Qué comunión, qué armonía había? Si el que presidía pedía un coro y ellos cantaban otro, tocaban otro. ¿Qué armonía había? Y di el ejemplo pobre de los músicos que siempre lo tomamos, ¿no? Pero en la iglesia tenemos comunión unos con otros. Fíjense cómo Juan pone detalles, pone el ojo en detalles que nos permiten autoanalizarnos. ¿Cómo sigue? Dice, tenemos comunión con nosotros y la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Habla de la redención. La redención que tenemos, la sangre de Jesucristo, lo va a decir más adelante, tiene el poder de redimir a todo el mundo. De hecho, redimió a todo el mundo. No todo el mundo es salvo, pero tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Los que son judiciales delante de Dios, los que nos permiten que Dios nos vea como santos, pero también los cotidianos, lo que se llama la santidad posicional y la santidad progresiva. Tiene ese poder.
Entonces yo me empiezo a dar cuenta y tomo conciencia de mi debilidad. Y Dios prepara, en realidad ya lo preparó, para que yo pueda vencer. ¿Cómo continúa? Versículo 8. Otros si decimos que no tenemos pecado. El anterior decía que andaba en luz. Este dice no tenemos pecado. ¿Qué quiere decir? Yo soy impecable. Los gnósticos decían que eran impecables. ¿Qué es algo impecable? Exactamente. Sin mancha, sin pecado. Creo que nadie acá puede decir que es impecable. ¿Cómo? No, es más fuerte. Irreprensible vale, pero es más fuerte, es impecable. Es esa prenda cuando yo la lavo, yo no, perdón. El lavarropa, que le ponemos todo y la sacamos blanca, perfecta, y está impecable. Ese mantel que se pone sobre la mesa nuevo, que está impecable. Cuando le cayó una manchita, ya dejó de ser impecable. También es para los perfeccionistas, ¿no? Esta persona decía, si digo que soy impecable, ¿cómo sigue el texto? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Puedo decir que no importa lo que haga mientras no, pero Dios está acá? No, está mal. Nos engañamos a nosotros mismos. Cuando cedemos y negociamos esas cosas y las dejamos, no decimos directamente que somos impecables, pero de alguna manera nos ponemos como esa, no, pero eso ya lo voy a arreglar. Ya voy a ver. Dios sabe mi debilidad. Nos engañamos a nosotros mismos, pero lo más triste es que la verdad no está en nosotros. Y yo creo que está en nosotros. Ahora, versículo 9, y entramos como en el núcleo. Este cristiano fiel, devoto, temeroso, se da cuenta de su situación. Se da cuenta de sí mismo. ¿Y se da cuenta de qué? De que Dios es luz y Él quiere andar en luz. Pero cuando la luz ilumina su interior, ¿qué encuentra? Que no es impecable. Que dice a veces que está en luz y otras veces anda diferente. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Sí? Confesamos, lo cantamos hoy en una canción, ¿no? ¿Qué es confesar? Es ir con él, con Dani, como le dicen ustedes, y de contarle todo, ¿no? Toman un turno, vienen un día de la semana y le cuentan todo. ¿Me entendió? Pobre Dani, ¿no? ¿Qué es confesar? Sí, pero es más fuerte. Porque el reconocimiento es la primera etapa. ¿Cómo? Sí y no. Acá el término confesar es decir lo mismo que el otro. Dios le llama pecado a algo. Entonces yo lo reconozco en mi vida. ¿Y qué hago? ¿Negocio? No. Digo lo mismo que Dios. Lo señalo como pecado. Y como dice McDonald, lo traigo a campo abierto, o sea, muestro mi debilidad delante de Dios, la traigo a campo abierto porque confieso el pecado y le llamo pecado igual que Él le llama. ¿Me expliqué? Esa es una actitud del corazón. Mire, cuando yo estaba en el pizarrón allá en la iglesia dibujando esto, me vino una pregunta. Y dije, ¿vieron el texto que dice, si el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia? ¿Está bien? Pero Juan, ¿qué dice? Si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Digo, ¿cuándo me limpia? ¿Cuando lo confesé o cuando logré en el ejercicio eso que confesé dejar de practicarlo? Al principio creí lo mismo.
Pero, ¿qué pasa? Yo lo confieso una vez. ¿Y qué me di cuenta? Que al otro día, por mi debilidad, volví a caer. Lo confieso la segunda vez. Y me di cuenta que volví a caer. Lo confieso la tercera vez. Y no puedo alcanzar misericordia. Y Dios no me terminó perdonando, me frustro. ¿Y qué hago? Bajo. No. Dios me perdona cuando veo un corazón contrito, aún sabiendo que voy a volver a caer. Porque puedo volver a pedirle perdón con un corazón contrito tantas veces hasta dejar de hacerlo. Pero la confesión lo que implica es que yo quiero sinceramente y de todo corazón cambiar. Es que le llamo al pecado lo mismo que le dice Dios, confieso. No sé si me explico claramente. Entonces, cuando confieso el pecado, me expongo delante de Dios. ¿Y quién me señala el pecado? La palabra de Dios, la conciencia. Un hermano que ni siquiera por ahí lo sabe y te está diciendo algo. Lo oíamos hace 15 días atrás, hablaba Dowley, alto, y decía de esto. Por ello estoy hablando y no tengo idea de tu necesidad o tu situación y digo algo que Dios me permite decir y te toca en el corazón. Dios está trabajando con vos o está trabajando conmigo. Y si vos agarrás eso y te vas a tu casa y decís que bueno, lindo, todo muy lindo, bueno, espero que digan, pues si no, gloria a Dios y nada más, te vas a tu casa diciendo todo muy lindo y ¿qué haces? Agarrás como es domingo, las pastas, el Clarín y la tele. Hoy no hay partido, así que por ahí hay una película. ¿Y qué pasó con el mensaje? Ya. Tengo que confesar. Pero me frustro porque vuelvo a caer. Tengo que confesar. Porque Él no quiere que sea impecable. Quiere limpiarme de toda maldad. Quiere que en ese estado de miserabilidad con que nos salvó y sabía, como dice Vidal, ¿no? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Por qué tanto amor derrochado? ¿Qué valemos vos y yo para la sangre de Cristo? Pero lo que quiere es que por amor a Él, por obediencia a Él, porque Él es luz, confesemos el pecado y caminemos cada día más parecido a Él. ¿Qué pasa si confesamos los pecados? ¿Qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestra maldad. Y no voy a... me fijé la hora. Fiel y justo es como un título y Jesucristo lo ganó. ¿Cómo lo ganó? Es fiel porque fue fiel al propósito que Dios tenía para salvar nuestras almas. Y justo porque Él es el justo. Sin lugar a dudas, su título lo revalidó y no es que lo ganó, ya lo tenía, lo revalidó y lo sigue teniendo. Y Él es fiel y justo. ¿Pero qué dice? Para... Dos cosas dice. Para... Limpiarnos sí. No está alcanzaría con uno. Limpiarnos de nuestra maldad. ¿Y qué dice? ¿Y perdonarnos? No alcanzaría con decir perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me hicieron confundir. Está al revés. No es limpiarnos primero. Perdonar nuestra maldad. ¿No alcanzaría con eso? No mezclé. Perdonar todos nuestros pecados. No alcanzaría porque dice limpiar nuestra maldad. Tema profundo. Para hacerlo simple, porque no me quiero meter en todo eso. Sí. Sí, está bien, capítulo 7 de Romanos. Eso es un poco antes, porque el capítulo 7 de Romanos es un cristiano que trata de hacer lo que corresponde, pero en sus fuerzas. En el capítulo 8 se da cuenta que lo puede hacer en el poder del Espíritu nada más. Este de Juan, en los versículos anteriores, cuando dice, hablan de su fuerza, si es que es creyente, si es que es cristiano. Pero el del versículo 9, en el Espíritu puede hacer eso. ¿Está bien? Cuando esa pregunta, pero vuelvo para acá. Yo tengo una mancha. Estoy comiendo al mediodía, no me cambié, ¿está bien?
va al raviol y sale un pedazo de salsa. ¿Está bien? Uy, Eli, manché el pullover. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hay que hacer? No solo la reconoces, sino que después la limpia. ¿Se entiende? Dios nos vuelve a restaurar al estado. Dios la saca. Hebreos 3 veces hace mención de la conciencia de pecado. Y una dice que podemos ser liberados de la conciencia de pecado. Nosotros somos salvos y el Evangelio no solo salva, sino educa, dijo un antiguo predicador. Y es como que vamos mejorando. Y al principio veníamos con unos desastres y claro, íbamos avanzando en la vida y muchos desastres se cambiaron. Pero después empezamos a tener la forma cristiana, nos hacemos religiosos, sin quererlo, nos terminamos haciendo religiosos. Y entonces empezamos a negociar. Y ya no es tan importante, sí, este está manchado, me lo vuelvo a poner. No, Dios quiere dejarte, pero pristino. Me quiere dejar pristino. Él tiene el poder en la sangre de Cristo de poder limpiarnos aún la conciencia de pecado. Que no te cargue con culpa o con remordimientos, cosas que pasaron. Y que vos pediste perdón y las confesaste y no las haces más. El diablo es muy astuto en cargarnos de culpas y tratar de frustrarnos. Una vida de confesión nos da una vida, nos garantiza una vida de comunión plena con Él. Y una vida de comunión plena con Él es una vida de estar en contacto constante, que esté el handy funcionando a full. Y que yo le pueda hablar y Él me hable, y Él me oiga y yo lo oiga. Aunque Dios siempre nos oye, ¿no? Lo que dejamos ahí somos nosotros. La confesión es muy importante. Pero es decir lo mismo que Dios. Si yo en la semana no estoy leyendo la Biblia, si mi vida de estudio bíblico es el devocional de Buena Semilla, lo cual está lindo, está muy bueno, pero no puede ser mi vida de estudio. Toqué un cable, ¿no? No puede ser mi vida de estudio el devocional de Buena Semilla. Tengo que acercarme a la palabra, porque para poder llamar lo mismo que Dios pecado, tengo que entender lo que Dios le llama pecado. Y tengo que acercarme a la palabra con sencillez y sinceridad. No importa el ruido, concéntrense acá. Algunos se distrajo, olvídense del ruido. Concéntrense acá, quédense en el texto. Es importante la confesión, porque nuestra vida se está acercando cada vez más a lo que Dios quiere para vos y para mí. Dios tiene un propósito y te quiere pulir como me quiere pulir a mí. Y necesita la vida de confesión, pero Dios no sabe todas las cosas. Dios ya no me perdonó todos los pecados, no, eso es lo judicial. Esto es de la comunión. Esto es de padre a hijo. Esto no es lo judicial de Dios a criatura, es de padre a hijo. Y no quiero defraudar a mi padre, entonces quiero decir lo mismo que él. Y pongo este ejemplo porque como hijos, ¿cuántas veces defraudamos a nuestros padres? Más, como queremos hacer nuestro camino, por más que nos diga hace A, yo voy a hacer C. ¿Por qué? Porque quiero hacer mi camino. No, es Dios con quien estamos hablando, es nuestro Padre celestial, como tantas veces empezamos las oraciones o las canciones. Tengo que decir lo mismo que Dios por amor a Él y porque Él es luz. Así empezó Juan. ¿Cómo concluye? Para no extenderme en el tiempo. Si decimos que no hemos pecado, antes era un impecable, ahora es alguien que nunca tuvo pecado. ¿Quién nunca tuvo pecado? ¿Quién? Solamente Jesucristo. Todo el resto de Adán para acá, todos nacimos en pecado. Está dentro nuestro. Aparte de lo que hacemos por acción o por omisión, está dentro nuestro. Este supuesto cristiano decía, no, nunca he pecado. Cristo solamente no pecó. ¿Y qué dice? ¿Qué hace? Hace a Dios mentiroso.
¿No era que Dios era luz, no hay tinieblas en él? Si la Biblia dice que el único justo es Dios, Jesucristo, yo peco. Pero para no terminar con esta nota negativa, fíjense el versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que... Pero al final, ¿era que podía ser impecable o no? ¿Sí o no? Él dijo que sí, estaba distraído, dijo que sí. No, no se puede ser impecable. Claro. Esta cosa os escribo para que no pequéis. ¿Tenemos que ser impecables? No, no se puede. ¿Qué está buscando Dios? Que en el Espíritu podamos vencer el pecado. En el poder de Él, no el mío. ¿Y cómo dice? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahí la palabra abogado en realidad es el ayudador. Algunas versiones lo traducen en abogado, como la nuestra, por la figura del diablo como acusador. Pero acá lo que dice es el ayudador, es el que entiende nuestra debilidad. Pero miren el detalle, el grueso del cristianismo no debería pecar. Si alguno, un grupito chiquito. Y cuando leía esto y meditaba en estas cosas, me miraba a mí mismo y digo, ¿en qué grupo estoy? Hoy miramos alrededor, ¿cómo están los hermanos? ¿Vale decir, mi hermano pecó, entonces bajo los brazos? Yo por la gracia de Dios estoy trabajando en una empresa que son la mayoría cristianas. Hay una chica, una administrativa, que no está yendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque me defraudaron los pastores. Y le hablaba de esto. Decía, Dios no te va a justificar porque tus pastores cayeron. Obviamente los pastores son ejemplos, pero no son justificativos para que yo me congregue o no me congregue, para que tenga una vida cristiana o no, para que confiese o no, para que peque o no. Es personal. Y aun aunque todos, yo no te dejaré. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Es un compromiso personal. Si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, no importa la de mi hermano, según la obra de cada uno, Dios me va a juzgar a mí. Y yo lo invoco por Padre. Tengo que estar en el grupo grande, en el que no peca. Pero si hubiéramos pecado, abogado tenemos en Jesucristo. Confesemos. Y si caemos, volvemos a confesar y apelamos al abogado, apelamos al ayudador, al paracleto, apelamos a Jesucristo, porque Él entiende nuestra debilidad, pero también Él conoce nuestro corazón. Que seamos sinceros y que caminemos en luz. El otro día un hermano usó una figura que me pareció maravillosa para terminar. La luna. ¿La luna tiene brillo propio? No. Pero cuando la luna está en esas noches perfectamente abiertas, llena, y el sol la ilumina, puede iluminar el campo de manera que se puede ver. Que seamos una luna que por sí solo no tiene vida, por sí solo no tiene luz, pero podemos reflejar a Dios que es luz. Que caminemos lo mismo que decimos. Y que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Que Dios nos bendiga.